La tensión entre Estados Unidos y Cuba ha vuelto a escalar, y esta vez con un tono que muchos analistas califican como alarmante. El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una declaración que ha encendido todas las alarmas internacionales. Afirmó que espera tener el honor de tomar Cuba, de alguna manera, sugiriendo incluso una posible liberación de la isla. Estas palabras no pasaron desapercibidas en La Habana. La respuesta llegó rápidamente por parte del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que el país está preparado para cualquier escenario. En un mensaje publicado en redes sociales, Díaz-Canel fue contundente: cualquier agresión externa contra Cuba enfrentará una resistencia inexpugnable. Pero, ¿qué significa realmente esta declaración? No es solo retórica política. Es una señal directa de que Cuba se está preparando, al menos en discurso, para un escenario de confrontación abierta con la mayor potencia militar del mundo. Y lo más inquietante, esto ocurre en medio de conversaciones diplomáticas entre ambos países, lo que revela una contradicción peligrosa entre diálogo y amenaza. Para entender la gravedad del momento actual, hay que mirar atrás. Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba no son nuevas. Se remontan a más de 60 años, desde que Washington impuso un embargo económico en 1962, en plena Guerra Fría. Desde entonces, Cuba ha vivido bajo sanciones que han afectado profundamente su economía. Hoy, el gobierno cubano acusa directamente a Estados Unidos de ser responsable de la crisis económica que atraviesa la isla. Según Díaz-Canel, Washington no solo mantiene el embargo, sino que ha intensificado la presión en los últimos meses, especialmente al bloquear el suministro de petróleo hacia Cuba. Esto tiene consecuencias directas: apagones, escasez de combustible y un deterioro general de las condiciones de vida. Pero desde la perspectiva estadounidense, el argumento es otro: presionar al régimen para forzar cambios políticos internos. Aquí es donde el discurso de Trump sobre liberar Cuba cobra sentido estratégico. Sin embargo, para La Habana, estas declaraciones no son más que un pretexto para justificar una posible intervención. Y eso cambia completamente el escenario. En las últimas semanas, Trump ha intensificado sus declaraciones contra Cuba, combinando amenazas con mensajes contradictorios. Por un lado, habla de tomar el control de la isla. Por otro, asegura que Cuba quiere negociar un acuerdo con Estados Unidos. Este doble discurso genera incertidumbre. ¿Se trata de una estrategia de presión? ¿O estamos ante el preludio de algo más serio? Mientras tanto, Cuba ha dado señales de apertura. Recientemente, el gobierno confirmó conversaciones con Estados Unidos y, en un gesto significativo, liberó a varios presos políticos como parte de un acuerdo mediado por el Vaticano. Este detalle es clave. Demuestra que, pese a la retórica agresiva, existen canales diplomáticos activos. Pero también evidencia una realidad compleja: negociaciones en la superficie y tensiones profundas por debajo. Y en este contexto, cualquier error de cálculo podría desencadenar una crisis mayor. Hoy, la situación entre Estados Unidos y Cuba se encuentra en un punto delicado. Por un lado, Washington aumenta la presión económica y política. Por otro, La Habana responde con firmeza y un mensaje claro: no cederá ante amenazas. La idea de una intervención directa sigue siendo remota, pero ya no impensable. Especialmente cuando se utilizan términos como tomar Cuba o liberarla. El riesgo no es solo militar. También es geopolítico. Cualquier escalada podría afectar el equilibrio en América Latina y reactivar alianzas estratégicas con potencias como China o Rusia. Y eso transformaría un conflicto bilateral en un problema global. Por ahora, el mundo observa. Las palabras siguen acumulándose. Las tensiones siguen creciendo. Y la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Estamos ante una simple guerra de declaraciones o ante el inicio de una nueva crisis internacional?